Usuarios de Reddit, ¿cuál es el acto más horrible cometido por alguien que conoces personalmente? Trabajé con un tipo al que condenaron por homicidio involuntario. Le partió la cabeza a alguien con una mesa en un pub, después de apuñalar a otro en el pecho con unos dardos, por una partida de dardos. También cumplió condena por golpear a un policía hasta dejarlo en coma con la porra del propio policía, después de que éste le sorprendiera forzando la puerta de un coche. Un amigo con el que crecí consiguió trabajo en una residencia para niños y adolescentes vulnerables, en su mayoría niños con graves dificultades de aprendizaje, problemas de salud mental, daños cerebrales, etc. Tenía unos 20 años y le pillaron manteniendo relaciones sexuales con una chica de 14 años. No solo tenía 14 años, sino que además tenía dificultades de aprendizaje tan graves que era imposible que diera su consentimiento. La violó. Le cayeron 4 años, cumplió unos 3. Ahora está fuera, pero nadie le ha visto desde entonces, supongo que se mudó para evitar que le patearan la cabeza. Bastardo desagradable. Siempre fue un poco raro, pero ni idea de que fuera capaz de algo así. Un antiguo compañero de trabajo asesinó a su amigo cuando éste accedió a colaborar con la policía para acabar con mi compañero por robar un cargamento de hormona de crecimiento humano. Aparentemente, fue un asesinato cruel. Quemaron el cuerpo, creo, pero hace tiempo. Mi compañero de trabajo acabó huyendo durante muchos años, y finalmente se entregó después de que su historia saliera en America's Most Wanted. Su prometida lo viera y él le confesara quién era. Esperó a que se durmiera y fue a un teléfono público a entregarlo. Un tipo al que consideraba un amigo íntimo persiguió a su ex, le disparó con un rifle y luego se apuntó a sí mismo. Los vecinos dijeron haberle oído decir, ¿sabías que esto iba a pasar? Alguien a quien conocía del colegio se escondió detrás de la puerta de su casa, esperó a que su madre llegara y le golpeó en la cabeza con un hacha cuando tenía unos 14 años. Probablemente, se arrepintió al instante y llamó a una ambulancia. Por suerte, ella sobrevivió y no sufrió daños permanentes. Creo que después ingresó en un centro psiquiátrico. Solo le vi una vez de niño, pero era el cuñado de mi abuelo. Se acercó a mí y a mi madre en una cafetería, yo tenía 8 años, e intentó entablar una conversación normal. Mi madre se asustó y le preguntó qué demonios hacía fuera de la cárcel. Él se desentendió de la pregunta y se arrodilló para hablar conmigo, lo que hizo que mi madre me levantara, me colgara del hombro y corriera de vuelta al coche. Recuerdo que estaba tan asustada por sus movimientos repentinos que me eché a llorar en silencio en el coche y nos quedamos a medio camino de casa. Mamá paró en el aparcamiento de un supermercado, se metió detrás, me desabrochó el cinturón y nos quedamos abrazadas durante lo que me parecieron días, probablemente una hora como mucho, mientras llorábamos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero mi madre me calmó y no paraba de decirme, estás a salvo. Te quiero una y otra vez. Años más tarde me enteré de que había degollado a la hermana de mi abuelo, su mujer, y la había golpeado brutalmente hasta matarla. De ahí el miedo de mi madre. El chico con el que fui al colegio era muy tranquilo, muy listo y todo el mundo le quería. Era una persona amable por lo que recuerdo. Había perdido a su madre un par de años antes de esto, era enfermera y la encontraron muerta en una habitación de hospital durante su turno. Causas desconocidas. Nuestro último año de secundaria, el tipo es un luchador de campeonato, dominando sus calificaciones, y simplemente haciendo el bien. Vivió con su padre, que era oficial de policía durante años y años. Un día, a la hora del almuerzo, salió de la escuela y regresó. Todo estaba normal y el día había terminado. Esa tarde su padre no se presentó a trabajar y la policía envió a alguien a llamar a su puerta. Encontraron la casa saqueada y a su padre tumbado en la cama con una sola herida de bala en la cabeza, fallecido. Esa misma noche llamaron a mi abuela para interrogarla porque limpiaba la casa una vez a la semana. Poco después, el chico con el que iba al colegio se derrumbó y confesó que había llegado a casa a la hora de comer para pedir dinero y que él y su padre habían discutido, que su padre se había acostado como de costumbre para su turno y que él había cogido la pistola reglamentaria de su padre, le había disparado, y después de darse cuenta de lo que había hecho, se había asustado y había puesto la casa patas arriba para que pareciera un robo, y luego había ido a terminar el día al colegio para intentar que pareciera que no tenía ni idea de lo que había pasado. Conmocionó a todos.
Mi padre nos dio una paliza a mi madre y a mí cuando yo era pequeño. Tengo un cráneo desigual a causa de ello. Hasta que lo descubrí, pensé que era un defecto de nacimiento. No me enteré por mi madre hasta que fui adulta y tuve que llevarle a los tribunales porque había abierto numerosas tarjetas de crédito con mi número de la Seguridad Social cuando yo era niña y me había arruinado el crédito a los 18 años. Cuando era niño estaba en el hospital por una operación. En la cama de al lado había un niño más joven que yo, con todo el cuerpo escayolado. Resulta que su padre estaba borracho y lo atropelló con el coche. Pero eso no es lo peor. Su padre, aparentemente un alcohólico sin remedio, se suicidó más tarde. Pero esa no es la peor parte. Hace unos años, decidí buscar al chico en internet y ver cómo le iba. Resulta que mató a su mujer con una motosierra. Y luego se suicidó con una motosierra. Pero esa no es la peor parte. Su hijo de 14 años los encontró. Eso te jodería de por vida. Cuando íbamos al colegio, un chico de nuestro curso, entonces teníamos 13 años o así, que estaba con sus 2 hermanos mayores y secuestró a un hombre. El hombre salía con su hermana, y en aquella época, la gente era muy protectora si salías con la hermana de alguien. Lo llevaron a una gasolinera y lo cubrieron de gasolina. Luego lo llevaron a un bosque y lo quemaron vivo. Los 3 hermanos fueron a la cárcel, pero como eran menores no creo que les cayeran tantos años. Cuando tenía 21/22 años me encontré con el chico de mi año en un restaurante. Y me dice que está trabajando en el supermercado local. Pocos meses después termino trabajando en ese mismo supermercado. Y me dice que si alguien se mete contigo me lo haga saber. Estoy pensando no los quiero muertos en un bosque. A uno de mis amigos de la infancia le diagnosticaron esquizofrenia a los 20 años, dejó de tomar la medicación durante un tiempo y tuvo un episodio. Mató a golpes a su madre, que era amiga de mis padres. Lo encontraron en posición fetal, llorando y sin entender qué había pasado. Se suicidó unos años después estando en la cárcel. Mi madre intentó matar a mi padre cuando yo era pequeño tapiando las ventanas de nuestro apartamento. Abrió el gas de la cocina, me cogió y se fue. Sabía que mi padre encendería un cigarrillo al volver a casa. Apostó por ello. Por suerte, mi padre pudo oler el gas que se escapaba por debajo de la puerta. Alguien, con quien fui muy amigo hasta la universidad, estuvo violando durante años a las hijas de su mujer, fruto de su primer matrimonio. También lo filmaba y distribuía el material, y enseñaba a otros pedófilos seguridad en internet y cómo utilizar la web oscura. Un ordenador portátil implicado en una operación en el Reino Unido deshizo todo su cuidadoso rastro. La investigación reveló más de una década de datos rastreables de sus actividades en la construcción de una red criminal de CP. No me gusta pensar en ello. Yo vivía cerca de Terry Joe Bowler. Viajaba en mi autobús todos los días, y también era una persona violenta y horrible. Asesinó a un niño de 5 años porque sentía algo por su madre y supongo que ella no sentía lo mismo. Así que asesinó a uno de sus hijos. Tomó una foto del cuerpo del niño y se la envió a la madre del niño y le dijo que iba a matar a sus otros hijos que estaba cuidando si no volvía a casa ahora mismo. Le dieron cadena perpetua. Luego golpeó a su compañero de celda hasta matarlo con sus propias manos de forma tan brutal que consideraron la pena de muerte. Le volvieron a dar cadena perpetua. Mi madre intentó suicidarse delante de mí. Me llamó abajo para que la viera tomarse un frasco de pastillas y luego me dijo que era culpa mía. Yo tenía 9 años. Mamá sobrevivió, pero nunca he podido olvidarlo. Ella sigue creyendo que está bien y que los demás son el problema. Siento compasión por ella, pero no puedo tenerla en mi vida. Soy una madre de 42 años y no puedo imaginarme haciendo eso. Un amigo fue brutalmente asesinado hace unos años. Debido a mi relación con él y a que me había encontrado varias veces con su agresor, cooperé con los investigadores. Tuve conocimiento de detalles que no se dieron a conocer a la prensa ni a los registros públicos iniciales. No solo le apuñalaron hasta la muerte, sino que le torturaron. Luego sacaron dinero de los cajeros de su banco para ir de juerga con las drogas. Condujeron su querido Mustang por todas partes y luego se fueron de fiesta a su casa durante unos días. La víctima era gay y su asesino intentó inmediatamente achacar su desaparición a un soldado con el que se veía. Desgraciadamente, el hedor de la descomposición llevó a la policía a conseguir una orden de registro.
El asesino llevaba en el bolsillo el recibo del contenedor que había comprado para el cadáver de mi amigo. Todavía no puedo caminar por un pasillo de soluciones de almacenamiento. Solo puedo pensar en qué tamaño de contenedor cabría alguien del tamaño de mi amigo. El tipo tenía antecedentes penales y un abogado de oficio. Acabó llegando a un acuerdo con la fiscalía. Estará encerrado durante al menos unas décadas, con buen comportamiento. No debería ni siquiera tener la esperanza de ver la luz del día después de masacrar a alguien como a un animal y luego pasar el rato en la habitación de al lado como si nada. Un día, mientras estábamos en el colegio, el padre de un conocido mató a su madre y luego se suicidó y prendió fuego a su casa. Su padre era un poco abusivo, y su madre estaba pensando en dejarlo. Esto cambió por completo a este conocido, que solo tenía 13 años, pero tuvo que crecer y madurar de la noche a la mañana. Él y sus hermanos tuvieron que irse a vivir con su abuela, básicamente con lo opuesto. Pudo sacarse el carné de conducir a los 13 años porque su abuela no sabía conducir, así que pudo ayudar. De alguna manera, contra todo pronóstico, él y sus hermanos son personas perfectamente normales. Mi tío resultó ser un pederasta que agredía a menudo a sus hijos de acogida. La única razón por la que fue detenido y acusado fue porque mi primo consiguió filmarle en el acto y entregarlo a la policía. Solo le cayeron 8 años de cárcel, y mi primo se suicidó un par de años después. Que descanse en paz. Un sacerdote de mi escuela primaria fue condenado por pornografía infantil. Se le grabó en foros hablando de lo mucho que quería hacer daño físico a los niños de la escuela y que había orinado y eyaculado en el vino de la comunión. No estoy seguro de que se haya verificado. El material que tenía en su poder era del orden de la tortura y cosas peores. Grandes nombres locales, incluido un funcionario local, salieron en su defensa. Confesó y le echó la culpa a una mierda de tentación del diablo. No sé cómo cuantificarlo entre todas las cosas horribles que he visto en este hilo, pero hace tiempo que quería desahogarme y nunca he podido contárselo a nadie en la vida real porque no es mi historia. Cuando mi madre tenía 6 años, un vecino abusó de ella. Se lo contó a su madre. Al vecino no le pasó nada. Eso es todo lo que sé con certeza. Mi madre fue muy imprecisa sobre los detalles, pero basándome en lo que sé que pasó y en el momento en que ocurrió todo, creo que su madre la culpó y amenazó con hacerle daño si su padre tomaba alguna medida. Su padre se marchó, lo que de todas formas tardó mucho en ocurrir, con buenas intenciones, pero al final la dejó sola en una situación peligrosa. Su madre le lavó el cerebro durante varios años haciéndole pensar que había hecho algo malo, así que cuando por fin le permitieron buscar ayuda cuando era adolescente, el pastor de su iglesia, nunca un profesional de la salud mental, no pudo discutir cuando su madre le dijo al pastor que era una zorra que tentaba a los hombres por diversión. De niña, nunca se le permitió estar a solas con hombres, porque podría hacer algo que provocara que la violaran. Al final la echaron a los 17 años cuando su madre descubrió que era sexualmente activa. Esto la obligó a vivir en una situación muy peligrosa. Yo nací 2 años después. Siempre odié a mi abuela y me negaba a verla siempre que podía. Cuando tuve edad suficiente, corté con ella por completo. Apareció en mi fiesta de graduación y me fui. Todo esto fue antes de saber lo que le hizo a mi madre. A veces puedes oler el mal que desprende alguien. Mi madre intentó arreglar las cosas con ella el año pasado y ahora se queja constantemente de que no se respetan sus límites. Es exasperante. Pero es su viaje, así que me desahogo en Reddit, supongo.